Aarón, ¿cómo andás? Muchísimas gracias por desearme feliz cumpleaños y la verdad, qué mejor día que vivirlo así con esta fiesta electoral y trabajando de lo que uno realmente ama. Así que muchísimas gracias, Aarón, por tu saludo realmente. Y bueno, y ahora, como siempre les digo, estamos aquí en la azotea de CanTV y siempre le estamos mostrando imágenes diferentes. Ahora vamos a ver la imagen del Parque Central. Vamos a ver en este momento, no sé si ya lo estamos poniendo en pantalla, pero son las torres del Parque Central, que son los edificios más altos de Venezuela. Estamos hablando que tienen unos 225 metros. La verdad, espectaculares. Y como siempre vamos a seguir mostrándoles diferentes imágenes porque tenemos una vista privilegiada que vamos a aprovechar en este set electoral para disfrutar. Y también vamos a aprovechar para seguir realizando notas con gente que nos aporta y realmente mucho. En este caso vamos a presentar a Chema Sánchez. Él viene de España, es de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, capítulo España. ¿Cómo andás, Chema? Nada, encantado de estar aquí de nuevo cerca de esta revolución bolivariana en marcha que está celebrando un día muy especial, que es un momento no como en las elecciones burguesas, que es casi un puro trámite, sino un momento electoral más cercano, más atado a la realidad ciudadana de cada día, con esos representantes que son representantes que tienen que tomar decisiones políticas inmediatas. Y creo que aquí sí que hay una esperanza de que esas decisiones respondan a lo que el pueblo pide y desea, ¿no? Tenemos elecciones municipales, concejales, concejalas, tenemos también alcaldes y alcaldesas y también tenemos la consulta juvenil. Importante lo de la consulta juvenil porque es algo innovador, ¿no? Y se va a estar dando en este sistema mixto. Cuando hablamos de la consulta juvenil es de 15 años a 35 años que van a estar pudiendo votar en su correspondiente mesa, que va a estar asignada por un color, es un color azul. Las mesas también para las municipales es con un color gris, así que se distinguen perfectamente. Están diciendo que solamente un minuto está llevando todo este proceso electoral, pero hablando del tema juvenil, dentro de los proyectos, que fueron más de 37.000, como bien sabrás, que se presentaron, quedan los 7 proyectos y que se enmarcan en las 7 transformaciones. Una de las 7 transformaciones, la número 2, es la de la cultura. Me gustaría también como coordinador, ¿no? De la Red de Intelectuales y Artistas, que me digas un poco el tema cultural, la importancia que tiene el tema cultural, no solo en la juventud, sino que en la vida y en este tipo de proyectos. Si una revolución se dedica solamente a plantear cuestiones ejecutivas e inmediatas, si no hace una revolución cultural, esa revolución está destinada a ser algo efímero y probablemente es muchísimo más importante de lo que pensamos que se concentren fuerzas y se dé capacidad de participación política, de decisión política, porque se deciden proyectos también, e incluso de proposición política, porque el hecho de que hayan 37.000 proyectos, solo se aprueben 7, se elijan 7, esos jóvenes que son el futuro de la revolución están teniendo la oportunidad de pensar, de analizar, de reflexionar, porque todos esos 37.000 proyectos han sido proyectos de posibilidad. Y si son proyectos de posibilidad, si ellos han creído en ello y se sentirán representados por los 7 aceptados, y es abundar, avanzar en ese proyecto de democracia participativa, democracia con la novedad de las comunas, con la novedad de una democracia, lo hablamos hace un rato, también feminista, una democracia que está apuntando mucho más lejos en el camino al socialismo que quizás ninguna de las democracias burguesas, te aseguro, y sin quizás, lo de quizás será un eufemismo, que cualquiera de las democracias burguesas que tenemos, por ejemplo, en Europa, que cada vez están mucho más alejadas de los ciudadanos. Los jóvenes no es manido, como hablábamos antes, como concepto de futuro, el joven es futuro. No, el joven es futuro si apuesta realmente por un avance a futuro. Pero puede ser el joven puede ser el conservador, el derrotista, el freno a cualquier revolución si no se empapa
de capacidad y de posibilidad de futuro. Entonces, es futuro porque ellos están sembrando con la cultura que reciben revolución. Ahora, el joven es futuro, pero me imagino que en la teoría y no tanto en la práctica, ¿no? Porque varias de las personas que estuvimos haciéndole entrevistas decía que es para ellos este tipo de consulta juvenil es algo único, no solo en América, sino en el mundo, que no se ve de esa manera esa gran participación y que se abogue a eso. Es que la dialéctica de los proyectos revolucionarios exige eso. No podemos inspirarnos podemos hacer o conseguir ver referentes, quizás hasta ejemplos, pero no podemos seguir esa guía de modo automático. No hay un libro que te enseñe a hacer la revolución así, per se, solo. Tienes que adaptarlo a tu realidad y tienes que saber inventar, reinventar, avanzar en la revolución propia tuya, ¿no? Por supuesto, hay 3 países para mí claramente antiimperialistas, por ejemplo, en nuestra América, que son Cuba, Nicaragua, Venezuela, pero ninguno de los 3 sigue el mismo patrón de revolución. En cambio, los 3 se pueden entender porque tienen al mismo enemigo y porque tienen la misma necesidad de representar a un pueblo. Los pueblos, cuando son bien representados, avanzan en sus propias revoluciones. Eso es crucial, no creer que hay un libro, un dogma que te dice cómo tienes que hacer la revolución. Si no, hagamos el ejercicio de meter a la inteligencia artificial y que nos vaya diciendo qué hay que hacer, si está todo escrito. O de las prácticas saquemos las teorías, como también dicen, ¿no? Sí. Pero bueno, no es la primera vez que venís a Venezuela, no es la primera vez que venís como observador, como vedor, como acompañante internacional. Entonces te quería decir un poco, también que le cuentes a la gente que nos ven de todas partes del mundo, ¿cómo es el proceso electoral acá en Venezuela? Bueno, el proceso electoral en Venezuela, en todos los procesos electorales, se avanza cada vez más en que sean procesos absolutamente sencillos, transparentes, auditables, comprobables en ese sentido, corroborables en ese sentido por la propia ciudadanía y realmente con una soberanía incluso del Consejo Nacional Electoral que en muchos sitios se dice pero no se ejerce, ¿no? Yo he visto esa fórmula que tenéis, que es una fórmula que yo siempre digo fórmula NU, pero no es la fórmula, decís vosotros. ¿Qué fórmula? La de la votación. Sí, la herradura. La herradura. Bien, la herradura. Yo le digo siempre NU, pero es la herradura. Bueno, pero es NU igual. Es NU igual. Entonces, no, en esa forma de herradura de trabajo que se ve muy sencillo, esos pasos que sigue el votante, esa comprobación, esa imagen que ve reflejada, esa sencillez a la hora de elegir los candidatos y esa seguridad de que incluso la gente que no tiene esas capacidades va a ser acompañada en el proceso de votación y acompañada de modo verdaderamente libre, que eso es muy importante, eso no ocurre en ningún sitio que yo conozca de Europa. Y vuelvo a traer Europa porque Europa se ha convertido en referente a veces para muchos ciudadanos aquí, igual que creo que Estados Unidos ya se le habrá caído del guindo a muchos, que ahí hay una democracia o algo parecido, pero Europa sigue todavía pareciendo a muchos que es esa vieja Europa que ha transformado la democracia en algo sólido. Es absolutamente frágil. Y allí la fragilidad se muestra en los hechos. La democracia tendría que traer más justicia para el pueblo, tendría que traer más pueblo al órgano de poder. Allí es absolutamente al revés. Gobiernan en Europa, los lobbies que están en Bruselas son lobbies económicos que obedecen a instancias exteriores. Estamos a punto de estar enfrentados totalmente en una guerra en Europa que han decidido desde fuera y se ha suicidado Alemania, se ha suicidado Francia, se está suicidando Europa y no lo hacen siguiendo instrucciones de votación. Eso lo hacen, nadie les ha votado. Nadie ha votado ni a von der Leyen, ni a Kaja Kallas, ni a ninguno de los que están ahí al frente. Nadie ha votado que Europa obedezca a un ejército que se llama OTAN. O sea que todo eso tenemos que tenerlo en cuenta. De hecho, un apunte nada más. Los ejercicios de entender la política desde lo local a lo global son importantes porque todo está conectado. Exacto. Y todos los frentes de lucha están conectados. Si fallamos en lo global o en entender en qué está lo global funcionando, ellos se meterán en lo local y nos harán imposible avanzar. Pero si en lo local defraudamos a la ciudadanía y no hacemos revolución en el día a día, en la dignidad diaria de cada persona, estamos asegurando que el futuro será internacionalmente vendido para las grandes élites. Milagrosamente la oposición, digo milagrosamente porque no estaba pasando en estas últimas instancias, está llamando al voto. La oposición, grandes grupos de la oposición están llamando al voto, que sí, también está bueno recalcar esto porque hay unos aproximadamente 58, 57 partidos políticos donde hay una gran mayoría también de partidos políticos de oposición, a diferencia de lo que cree mucha gente en el mundo o el relato que te quieren hacer creer de que no hay otros partidos
No es así, por supuesto, pero actualmente se está llamando a votar. Eso no pasó en las presidenciales de julio, el 28 de julio, ni tampoco pasó en mayo, cuando votamos por gobernadores, por diputados, por legisladores. ¿Por qué estará pasando esto ahora? Bueno, ¿Por qué crees? efectivamente creo, porque no tenemos la seguridad, pero yo creo, por el análisis, nos lleva a varias hipótesis, pero yo creo que todas tienen una parte de verdad, ¿no? Hay una hipótesis de absoluto descreer de sus propias bases, de los que ejercían un liderazgo aparente, que a lo mejor no era tal, pero y entonces descreen de esos líderes, de esas estrategias, y tienen que ir por libre. Pero también hay un desmoronamiento de una política de destrucción en vez de construcción que el pueblo ha recibido como tal en las últimas elecciones. Ese último esfuerzo de ellos por destruir demostró al pueblo que no estaban por la paz que preconizaban, por la construcción de nada, y estaban absolutamente solo por la razón de obedecer al amo exterior. En ese sentido yo creo que hay una especie de conciencia, incluso del pueblo al que ellos quieren apelar, de que no va a haber ese camino. Pueden no entender o no aceptar ciertas políticas, y más, por ejemplo, ahora a nivel local, todavía es una prueba de fuego. El nivel local exige al ciudadano tener un contacto con esa realidad que le diga cosas. Si ellos no votan, no deciden nada, y estamos hablando de lo cercano, de lo inmediato. Para despedirnos, ¿de tarde vas a hacer recorridos por varios lugares? Sí, esta tarde, de hecho, he pedido que me desplacen a una segunda viaje Sí. de esta tarde para poder visitar lugares de votación y para poder, una vez más, corroborar lo que he estado viendo antaño en todas las demás votaciones, en las que sí que he sido veedor o he sido observador, pero en este caso, que vamos simplemente como visitantes, observadores, en mi caso, y realmente estoy deseando hacerlo porque palpar de cerca que sigue funcionando eso, incluso nadie me impide que hable con ciudadanía, ni me dice que hable con un chavista o con un antichavista. Yo voy allí y voy a ir libremente a preguntar a la gente, y evidentemente será una muestra nada representativa de nada, pero para nosotros es un síntoma desde fuera de ver cómo el ciudadano percibe o siente estas elecciones. Estoy deseando hacerlo, obviamente. Sí. Chema, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a vosotros. Solo un detalle: la revolución marcha, estamos ganando, y esta es la revolución marcha, y estamos ganando no solo, lo digo, a nivel local, sino lo digo a nivel global. El eje antiimperialista global, mundial, antisionista, antiimperialista, está ganando, estamos ganando. Nos hacen ganar con dolor, pero estamos ganando. Hermoso cierre. Vamos contigo, Aarón.